Buenas tardes, Dios les bendiga a nuestro estudio de hoy, domingo 11 de octubre del año 2020. Estamos transmitiendo desde Maracay, Venezuela, nuestra iglesia, el Centro Cristiano de Orientación Familiar Crecimiento Sostenido. Le da la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos que desde Argentina hasta Estados Unidos y Europa se conectan con nosotros domingo a domingo tras nuestras enseñanzas, las cuales están diseñadas para enriquecer, bendecir, fortalecer la vida espiritual de nuestros hermanos, así como su desarrollo en comunidad, viviendo y compartiendo en sociedad con otras personas. Nuestra iglesia está enfocada en formar, en asistir, predicar, servir y celebrar. Estos 5 ejes dirigen nuestros pasos, nuestros movimientos, con la finalidad de poder enriquecer, como dije anteriormente, la vida espiritual de la iglesia, que actualmente, a nivel mundial, está enfrentando un proceso como todos, una crisis como todo, donde se ha podido notar que su debilidad se presenta, se manifiesta en lo que es el conocimiento, el dominio, el manejo de las doctrinas, no de la dogmática. La dogmática, ella por sí sola se establece, se desarrolla, es de carácter humano, es terrenal, y la dogmática intenta suplantar, suplir a la doctrina, y eso es el grave error, el gran fallo que la iglesia ha cometido ya desde hace siglos. Hemos dicho en videos anteriores que la iglesia evangélica fue alienada, principalmente en el siglo XIX, a partir del 1800, grandes movimientos de origen ocultista, esotérico. Asumimos que hubo un fuerte movimiento masónico en el que penetró las iglesias evangélicas por la candidez, la cierta inocencia que algunos líderes cristianos tenían en ese momento, desinformados, mal preparados, mal entrenados, pero no podemos afirmar que del todo, simplemente fue una campaña de alienación y creemos que fue orquestada por allá en el movimiento que surgió frente a la reforma, que se denominó la contrarreforma. Todos saben, los que han leído un poquito de historia, que este movimiento de contrarreforma fue precedido por la Iglesia Popular, la iglesia que se hace llamar universal, por el término comúnmente usado, y ellos idearon estrategias para recuperar a los hermanos extraviados, a los que habían sido engañados y seducidos por la falsa enseñanza de un ex sacerdote excomulgado de la misma institución, con el que durante todos estos siglos han inculpado, y es el error. Sin embargo, todos sabemos, los que hemos leído historia, repito, porque quien no lee historia carece de una fuerte identidad. Bueno, sean todos bienvenidos, de verdad les queremos muchísimo y por ustedes es que estamos haciendo este esfuerzo. Hemos estado aprendiendo inclusive cómo realizar y buscar la manera de que sea lo más didáctico, que las imágenes pues hablen por sí solas. Así que ahí le presentamos a nuestra iglesia, le presentamos nuestro imagotipo, acompañado de sus letras y de todo. Así que una vez más, bueno, vamos a arrancar. Nosotros estamos desarrollando nuestro estudio en el día de hoy sobre la serie de 4 videos que tienen o tratan el tema de la Gnosis, el peor enemigo de la iglesia evangélica. Entonces le hemos colocado como título Desenmascarando la Gnosis, el peor enemigo de la iglesia evangélica, denunciado ya desde hace mucho tiempo, aproximadamente unos 1964 o 60 años, en lo que aproximadamente, si empezamos a contar de esta fecha para atrás, nos daría el apóstol Pablo en vida. Y el apóstol Pablo escribe en su epístola a los Gálatas, así como en todas sus epístolas deja manifiesto, en Corintios, en Filipenses, en todas ellas,
cómo habían estos enemigos, dos particularmente se pueden identificar de manera bien resaltada. Eran los judaizantes y los gnósticos. Los gnósticos por la perspectiva, viéndolo desde la iglesia, el mundo gentil, sus movimientos religiosos, movimientos filosóficos. Recuerden que Grecia, ya unos aproximadamente 3000 años antes, ya tenía todo un sistema de educación, de formación, el que en su sentido Alejandro Magno quiso exportar al mundo y lo hizo a la fuerza. Pues todos sabemos las campañas militares y el sueño de Alejandro Magno de educar, culturizar, y él pensaba pues que el mundo necesitaba de la cultura griega, del conocimiento griego y de las artes, medicinas, matemáticas y conocimientos de las literaturas. Bueno, él pensaba que el mundo iba a ser mejor con la carga y la influencia de la cultura griega. Y todos sabemos que a la postre solo sirvió como un puente para los intereses de este espíritu que estamos mencionando. Nosotros en esta serie, video número 3, el de la semana pasada se llamó La técnica del anzuelo. En este video pues subimos y explicamos. Yo pido perdón, voy a aprovechar la oportunidad, lamento, busco simplificar. Hay personas que de repente se resienten porque el video es muy largo. Yo quiero aclarar, más bien estoy comprimiendo, resumiendo, que después que grabo el video y lo escucho, yo mismo me digo, mira, te faltó mencionar esto, te faltó decir esto, y trato entonces que el próximo video pueda cubrir esa falla. Entonces, hoy vamos a tratar de desarrollar. Sin embargo, si ustedes me hacen sus comentarios y me hacen las preguntas, yo puedo elaborar pequeños micros, un poco más, videos más cortos, específicamente de las preguntas que ustedes me hacen. Si ustedes nos ayudan y contribuyen a nuestro canal, desde ahora estamos subiendo a YouTube, vamos a empezar a transmitir por YouTube, porque las otras plataformas colapsan y realmente son un poco complicadas. Entonces, vamos a continuar. Hoy, en el tercer video, desenmascarando la Gnosis, el peor enemigo de la Iglesia Evangélica y de nuestro Señor Jesucristo, denunciar significa exponer, sacar a la luz, decir, proferir. Siempre se ha usado esa palabra con un matiz negativo, contrario. No, lo que voy es a descubrir este modus operandi que es altamente efectivo para Satanás y que no solo para dañar la iglesia, sino dañar a los seres humanos. Así que es parte de un gigantesco sistema, es parte de una gigantesca empresa. Les presento al espíritu de la secta que opera en los aires. Él sustenta, preserva, fortalece todos estos movimientos. Recuerden, yo no estoy mencionando Gnosis o gnósticos porque precisamente esté atacando a una organización o un movimiento o mencionando. No. Estoy sobre la base del saber griego y el pensamiento humanista. Desde esa base, el aporte que ellos han hecho, porque la palabra Gnosis significa conocimiento, y sobre la base del conocimiento que se centra en el hombre como fuente de saber, como emanación del saber, y este conocimiento observado, observable, ahora descrito, formulado. Para eso, por favor, pueden ver el video La evolución de la religión, y allí en esa serie también plasmamos toda esta información. Todos estos videos están concatenados, correlacionados con estos temas. Así que vamos a avanzar. Las antiguas religiones de misterio fueron sustentadas por este espíritu. Este espíritu muy poderoso ha movido a través de generaciones en silencio y siempre se ha desplazado entre las personas sobre lo que se conoce como tradiciones, costumbres, a lo que llamamos popularmente mañas. Entonces, los pueblos tienen sus mañas, los pueblos tienen sus costumbres, sus tradiciones. Eso, a un nivel dogmático dentro de las escuelas teológicas, a eso lo llamamos tradiciones. Y esas tradiciones entran en los marcos dentro de los estudios teológicos y las escuelas filosóficas como elementos de estudio bajo el título de
supercherías. Esas supercherías, esas tradiciones, tienen una connotación supersticiosa. Y allí es donde entra el elemento sociológico a estudiar estos patrones de conducta en sociedades, sean tribales o sociedades un poco más organizadas, llámese ciudades-estado, o los complejos urbanísticos y de ciudades que existen hoy, que pasa a otro campo del estudio social, que es la demografía, el estudio de cómo se comportan las personas en espacios donde sobrepasan los límites los habitantes. Entonces, es un estudio el comportamiento humano. La filosofía inició desde hace muchos siglos con Sócrates, Aristóteles, Platón, todos estos grandes personajes que se interesaron por saber, porque desde allí viene este movimiento. No son los originarios, existe el primigenio o esa génesis y siempre apuntamos al el huerto del Edén y el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. De allí es que parte de ese fruto que le dio la serpiente, que hoy está plenamente identificada como el dragón antiguo, Satanás, a Eva, porque a Eva no se le dio el mandamiento. Fue Dios quien le dio la autoridad, el peso, el mandamiento, la responsabilidad federal a Adán. Adán, por supuesto, todos sabemos la historia. Eva aparece en una secuencia de eventos, en un secundario evento. Y entonces él, en algún momento, presumimos, tuvo que decirle, mira, de ese árbol que está allí, me dijo Dios, no coma. En el diálogo de la serpiente le dice, la mujer le dice, dijo Dios. Y entonces la serpiente, basado en ese argumento, le dice, sí, pero él le dijo a Adán, pero no te aclaró a ti que si comes de este árbol, si comes de este fruto, entonces serás como él. Y allí es donde le vende la matriz primordial de lo que es el anzuelo, que cambia una verdad por una media verdad, cambia un fundamento por una base que de repente hace el trabajo, pero que con el tiempo se cae. Entonces, cambian un absoluto por un relativo. Y eso lo desarrollamos la semana pasada en el esquema, en el dibujo, en el símbolo, en la figura del árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, prosigamos entonces. En este sentido, este espíritu surge de ese árbol y a través de los siglos, las generaciones, y ha venido siendo transmitido oralmente, como a través de los dichos de los pueblos, que oralmente se tradice, se dice y se comenta alrededor de una fogata en medio de la noche, contando leyendas, ahora historias, mitos, y entonces han sido preservadas por los pueblos. Ahí entra lo que llamamos el espiritismo antiguo, el animismo antiguo, o que algunos llaman clásico. Entonces tenemos espiritismos moderados, que son tendencias variadas de unos siglos para acá. Y hoy por hoy tenemos un espiritismo contemporáneo, algunos llaman moderno. Pero lo cierto del caso es que este espiritismo, este animismo, le da vida a los objetos inanimados, atribuyéndole vida. Entonces ahí es donde se maneja el concepto de espíritu. El concepto de espíritu lo que quiere decir es aquello que se mueve, aquello que existe, aquello que se manifiesta y se hace sentir. Entonces, hechos y eventos pueden traducirse como espíritus. Y actitudes y comportamientos también pueden traducirse como espíritus. Entonces, en la enseñanza, como ella te toca, lo que oyes te toca, lo que escuchas te mueve, entonces tú lees un libro que está contenido en su estructura fundamental de letras, entonces han sido tipiadas, han sido remarcadas en el papel, fueron encuadernados, fueron empaquetados y bueno, tú lo compraste, pero cuando tú abres el libro encuentras un montón de letras que tú comienzas a leer por el desarrollo y la capacidad cognitiva del entrenamiento de unir frases, sonidos y unir conceptos, ideas. Bueno, entonces lo cierto del caso es que en medio del desarrollo de la lectura tú te encuentras llorando, te encuentras riendo y eso es un fenómeno porque quien te ve desde lejos dice, ¿qué le pasa a ese hombre? Ese hombre está sentado ahí solo pero está llorando, está riendo. Entonces todos sabemos que hay historias
libros, literatura que leemos que nos hace estallar en risas, en enojos, cerramos el libro, molestia. A eso le llaman el espíritu de la letra. Es decir, la letra está viva, se mueve, te hace sentir. En ese aspecto es que estamos mencionando el espíritu de la secta. Entonces vamos a demostrarle a través de esta cita que el apóstol Pablo no estaba tan distante, no estaba tan alejado. Aquí nosotros encontramos a partir del versículo 2, en los cuales anduvistes en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros en pecados, muertos. Entonces el apóstol Pablo cambia el orden aquí, hace un hiperbatón. Dice, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar. Hizo sentar significa nos dio autoridad en esa dimensión, en ese mundo espiritual. Entonces dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los tiempos venideros, aquí la palabra siglos, las abundantes riquezas aquí se traduce poderes de su gracia, en su capacidad de dar, que es bondad, de la capacidad de otorgar, regalar, que llamamos misericordioso, para con nosotros en Cristo Jesús. Todo esto se lleva a cabo en Cristo, con Cristo. Sin Cristo no podemos, sin Cristo nada es posible. Todo lo puedo con Él. Así que la clave del éxito para todo ser humano que se vuelve a Dios es Cristo. Ahora, Cristo no es un nombre, es el título de una serie de responsabilidades legales, jurídicas que acompañan a la persona que lleva este título. Ese Cristo se traduce en griego Christos y del hebreo, que es la variante en griego Christos, Mesías, que se traduce muchas veces Mesías. Entonces, Mesías no es un nombre, es un título que trae connotaciones jurídicas y en ella trae capacidades plenipotenciarias que puede ejercer con toda autoridad. Así que Jesús es la variante de Joshua, es Dios quien salva, Jehová Dios el que nos salva, el que nos libera, el que nos rescata. Entonces, el nombre de Jesucristo es un compuesto titular que con las responsabilidades jurídicas legales en los ámbitos celestiales hace temblar. Por eso es que se escucha, se lee en la escritura que el nombre de Jesús es luz, Jesucristo es luz, porque Él es la verdadera luz que disipa las tinieblas. En el campo, si lo trasladamos en un sentido literal, Cristo siendo luz, Jesucristo siendo luz, destruye todo lo que es la obra de Satanás, los demonios y toda obra oculta, tenebrosa, perversa. Pero tienes que tener a Cristo. Y ahí es donde entra un proceso donde tu pastor o aquel mentor que te está guiando a través de la formación del discipulado pueda enseñarte a cómo caminar, a cómo encontrarte con Cristo. Muy bien, vamos a continuar. Aquí tenemos el texto donde queda expresado de forma escrito, que mucha gente pregunta, pero ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? Aparece en la Biblia, usa mucha compresión, ella usa mucha elipsis. La elipsis es la destreza del escritor de recortar frases, palabras, oraciones, pero nunca quitarle ni el sentido ni el significado a lo que escribe. La idea es resumir, ahorrarse el papel, ahorrarse el trabajo, pero decir la verdad. Entonces, yo les recomiendo que lean el diccionario de figuras de dicción de Vine y van a encontrar allí que más de 600 figuras literarias, por lo menos en ese diccionario vas a encontrar. Y la primera con la que aborda es la elipsis. Así que en internet puedes buscar y vas a encontrar figuras literarias, figuras retóricas, una cantidad enorme. Vamos ahora a desglosar un poco, no vamos a hacer una exégesis extendida del texto, solo vamos a resaltar
lo que el apóstol Pablo quiso decir. Dice en este pasaje que antes nosotros estábamos en pecado, pero dice que la causa de nuestro pecado, la naturaleza de nuestro pecado era que seguíamos la corriente. Por eso es que el árbol, en la pata del árbol del conocimiento del bien y del mal, surge un río, un río. Ese río está ligado al concepto del istmo, ¿sí? Los istmos son sufijos que se agregan a palabras base y este istmo cambia la connotación, indicando que ahora lo que antes significaba un concepto común se vuelve una corriente. Una corriente se vuelve en su sentido práctico un movimiento. Y todos saben que un movimiento va ligado a una organización, a una propuesta de un grupo de individuos que desde allí enseñan. Entonces, ¿qué enseñan? Algunos enseñan dogmática y algunos enseñan doctrina. Ahora, la mayoría de los cristianos evangélicos confunden que la doctrina está relacionada directamente con la Biblia o con la religión. No, la doctrina es la palabra griega que hace ver a quien escucha, oye o entiende que se está impartiendo una enseñanza con un carácter normativo, de regla. Es decir, una enseñanza que lleva en sí misma un mandamiento que debe cumplirse y debe seguirse. Eso es lo que significa doctrina. Entonces tenemos doctrinas de todo tipo, doctrinas de hombres, doctrinas de organizaciones, doctrinas de partidos políticos, doctrinas de burós de abogados. Bueno, doctrinas hay bastante. Toda enseñanza que tiene una carga de mandamiento, que hay que obedecerla, porque si no te votan, si no te despiden, si no... Entonces, la doctrina está dentro de la norma, de la regla que se tiene que seguir, muy ligada al mandamiento, muy ligada a las leyes. Ahora, el dogma no, el dogma va centrado en la opinión que el hombre tiene respecto de la doctrina y entonces la puede ampliar, la puede desmejorar, la puede degradar. Entonces, el problema de la doctrina frente al dogma es que muchas veces el dogma, porque los hombres les encanta mirar lo que es la apariencia, lo que es el aspecto humano y le da más poder al hombre, y eso es parte de la corriente metafísica humanista. El humanismo como tal centra al hombre como el Dios, como la fuente de emanación, como una fuente de autoridad. Y esto es noxis pura. Por eso es que estamos desenmascarando la noxis. Bien, en este caso notamos ahora que resaltamos, dice, conforme al espíritu de la potestad. Quiero que se centre en la palabra potestad. Potestad significa autoridad, mando, capacidad de mover las cosas. Entonces, cuando traducimos poder, la palabra poder significa mover. Si uno mueve, tiene poder. Y dependiendo de lo que muevas, es el poder que tenga. Entonces, si mueves poquito, tienes poder poquito. Pero si mueves mucho, tienes mucho poder. Entonces, ¿cómo se mide el poder en un líder? Bueno, la influencia que ejerce es un sinónimo de poder, influencia, sobre las personas que lo siguen. Entonces, si un líder sigue, arrastra a mucha gente, podemos decir que tiene un poder sobre esa gente. Bueno, el punto aquí que el espíritu, ¿sí? Tiene un poder. Ahora, la preposición de él dice en forma posesiva que proviene del aire. Y esa palabra aire allí, quiero que prestes atención, si has llegado hasta aquí y me estás siguiendo, eso es lo que se traduce, el apóstol Pablo lo pone después en la coma, que es la explicación. Dice, el espíritu que opera. Entonces, conforme al espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Todos aquellos que fuera de la palabra del Señor, fuera de la moral, fuera de lo correcto, fuera del deber ser, viven proponiendo un gobierno de anarquía donde ellos mandan, deciden y hacen sin ver ni medir las consecuencias de sus actos, que siempre lo que se diga o haga va a generar consecuencias. Te guste o no, va a generar. Entonces, uno debiera estar consciente en generar consecuencias positivas, benéficas, favorables para todos aquellos que nos rodean, porque en esto hay una reciprocidad y en esa reciprocidad todos salimos ganando. Pero cuando un anarquista, una persona egoísta en la que su único Dios es él, eso se llama egolatría, le rinde culto a su ego, entonces desarrolla pensamientos hedonistas, pensamientos de fascinación, pensamientos de lujuria, que lujuria viene siendo avaricia o codicia sexual, pero también desarrolla actitudes, pensamientos de gula,
que es la misma lujuria, pero ahora en la connotación de la avaricia de los alimentos, y luego viene entonces desarrollando la envidia, que es lo mismo de la lujuria, pero que la lujuria va remitida específicamente a lo sexual. La gula va remitida específicamente a la comida, a los alimentos. Pero ahora la envidia está remitida específicamente a los bienes materiales, a los inmuebles materiales o a las posesiones que materialmente pueda tener una persona que el individuo ególatra, el individuo anarquista no lo tiene. Por eso entonces entran los espíritus, es decir, pensamientos, porque mueven a qué, a robar, a quitar, a hablar mal. Entonces ahí es donde tenemos que ser muy astutos en la capacidad, y esto se logra a través del entrenamiento. Por eso es el motivo, el deseo nuestro de enseñar. ¿Se acuerdan nuestros 5 ejes? En formar. Si te formamos, te enseñamos, te educamos, luego viene un proceso hermoso de limpieza, de restauración, de acomodar, de poner cada cosa en su lugar, y allí entramos en lo que se llama asistencia. Bueno, nosotros a través de formar, de educar, asistimos, y a través de este proceso te vamos a enseñar lo que a nivel de doctrina para ti es poderoso, que te libera y te sana, porque la escritura está llena de medicina, medicina sana, y el verbo sanar en su connotación bíblica es liberar. Sí, y entonces si eres libre te puedes mover y puedes... Un enfermo es aquello que está lisiado por alguna condición, no se puede mover, no se puede ir de aquí para allá, y por eso se llama clínica o se llama hospital. Hospital es el lugar donde se hospeda para que lo traten, lo cubren, y la clínica es el sinónimo que se usa para diferenciar en un servicio público a un servicio privado. Entonces la palabra clínica para un servicio privado significa lo mismo que para la persona el hospital. Pero bien, tú sabes que cuando hablas de privado, hablas de pagar. Pero el punto aquí es que hay personas, seres humanos, que están siguiendo la corriente, entonces la filosofía, están siguiendo que las tradiciones, ¿qué están siguiendo? Sígame aquí con el cursor, va a notar que siguiendo la corriente, siguiendo la enseñanza, siguiendo la tradición. Por eso es que yo desde hace muchos años vengo diciendo y aclarando qué peligrosas son las tradiciones. Son como cadenas, son como yugos, son como gigantescos candados que atan y encadenan a las personas. Y son de ellas de las que te tienes que cuidar, y son de ellas de las que te tienes que liberar. De hecho, neurolingüísticamente, los expertos en esta rama dicen que el psiquis, el individuo, va muy ligado a esto, y esto cuando se propone generar un cambio de corriente, es decir, de estructura paradigmática, se desarrollan terrores, temores, espantos en las personas, quedan petrificadas. Y entonces ahí es donde entra el numen ligado al pensamiento mágico de los supersticiosos. Ya vamos a poner por ahí más adelante una diapositiva, una lámina para mostrarte esto. Entonces vamos a avanzar. Ya sabes, hay una corriente, un río, filosóficos, enseñanzas, tradiciones, que se están enseñando, que se están impartiendo, pero que están dispuestas, ordenadas, fueron establecidas por el príncipe. El príncipe que tiene el poder del aire. Oye, esto es extraordinario, hermano. Mire, esto pica y se extiende. Por eso es que le pido disculpas si el video se hace largo. Yo trato de comprimir. Estoy buscando la manera de que tú puedas absorber la mayor cantidad de información para que luego tú, con la capacidad que Dios te dio, puedas hacer boom, puedes hacer eureka, puedes hacer wow, ahora lo entiendo, lo comprendo. Ahora sé por qué me comporto así, ahora sé por qué actúo así, ahora sé por qué me pasa esto, ahora entiendo qué pasa en mi sociedad, ahora sé por qué mi sociedad está tan descontrolada. Oye, hacemos tanto por cambiar, hacemos tanto por mejorarla y no logramos nada. Bueno, hermano, tienes que empezar a cambiar las tradiciones, ¿ok? Si no cambias las tradiciones, no cambias los hábitos, no cambias a las personas. Así que con la ayuda del Señor, por eso discipulamos. Vamos a continuar. Ahora quiero leer entre rojo lo que resaltar, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, y entonces comienza a explicar los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces él explica 3 cosas, ¿no? Él usa aquí un asindetón, perdón, él usa un polisindetón, que es repetir estos 2 conectivos I e I, porque lo que está haciendo es resaltar el énfasis en que éramos hijos de la ira. Hijos de la ira significa que procedíamos de la ira. Aquí la ira está representada en el contexto
que el apóstol Pablo está denunciando, porque el apóstol Pablo está ahora en un modo apología. Él está defendiendo a la iglesia de los ataques muy sutiles y algunos directos que grupos de parte de Satanás ya habían penetrado a la iglesia confundiendo a los hermanos. Entonces, estas tres cosas que él dice, los deseos de nuestra carne. En Colosenses él explica que a veces nosotros ponemos algunos rudimentos normativas muy primarias diciendo esto es malo, no lo toques, no lo hagas. Eso está al final del capítulo 2 de Colosenses, del versículo 21, en el contexto, versículo 20 al 23. Entonces él dice que ponemos normas, ponemos reglas, pero que frente a los apetitos de la carne, que son los deseos de la carne, que es la voluntad de la carne. Ahora, ¿qué es la carne? Aquí la carne en griego está escrita en sarx y significa todo el conjunto de tradiciones, significa todo el conjunto de aprendizaje sobre el cual hemos establecido la dirección de nuestra vida. Es decir, norma, regla o ley para cómo podemos vivir y actuar. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entender que no podemos satisfacer cada vez que quiera nuestra carne, sus deseos. Entonces, aquí es donde entra el pensamiento gnóstico. Los docetas o los docetistas generan la postura del pensamiento, dale a la carne lo que te pide, porque la idea era, en la base gnóstica originaria, destruir la carne. Cuando tú destruyes la carne, destruyes el caparazón, destruyes el contenedor que está hecho de barro, finito, porque envejece, se gasta, se enferma, y entonces eso lo considera pecaminoso. Había dos formas de destruirlo. ¿Ok? Docéticamente le dábamos todo sin parar, sin negarle nada al cuerpo, al fin con la meta de destruirlo. Pero los ascéticos, en opuesto a los docetistas, creían que había que quitarle a la carne, que había que castigarla, que había que privarla de todos sus deseos y con ello pues acelerábamos su destrucción y liberábamos al compuesto espiritual que se iba a integrar con la naturaleza, con el universo, siendo uno con la emanación o la fuerza primigenia, que era el concepto básico de la energía que sostenía todas las cosas. Sobre el pensamiento teológico griego se desarrolla este pensamiento. Y a mí me da mucho pesar que en las iglesias evangélicas definen a Dios bajo la concepción de esta teología griega, al decir que Dios es la energía como un espíritu que no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Así que, mosca, hermano, yo quisiera que vamos a tratar de hacer otro video específicamente remarcando otra vez cuáles son esas doctrinas que están metidas en la iglesia evangélica y que están metidas en la enseñanza y que están haciendo un daño terrible porque ellas invitan, seducen a los hermanos a apartarse de los caminos del Señor. Entonces quiero volver a resaltar para continuar, entre los cuales nosotros que fuimos rescatados vivimos en otro tiempo. Ya no más debiera el cristiano, el Hijo de Dios, vivir, comportarse, pues es la lucha. Y Jesús lo ratifica en su evangelio. Su evangelio son sus buenas noticias, las buenas nuevas que nos trajo. Y entre ellas la principal fue que nos invitó a irnos a vivir al cielo. Entonces él dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese. Negarse es intrínsecamente un golpe directo a Satanás, donde si Satanás no está bien parado, cae por nocao. Le voy a explicar. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Qué vivíamos? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces, éramos por naturaleza esclavos, hijos de la ira, así mismo que los demás seres humanos. Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo en este texto que todo aquel que confía en Cristo, que se rinde, se arrepiente, cae de rodillas, le pide a Dios ayuda, le pide, Señor, sálvame. El Señor lo escucha, dice palabra de Dios, que el que viene a Él no lo echa fuera, Él lo recibe, Él lo restaura. El Apocalipsis 3:20 dice que Él toca la puerta, y toca varias veces, muchas veces a las personas. La persona si oye la voz del Señor y abre la puerta, dice que Él entrará, cenará. Cenará es que hará pacto con Él, hará acuerdo con Él, tendrá una relación con Él. Solo los que entran y cenan son íntimos, son invitados, son bienvenidos. Entonces, el caso aquí es que ya nosotros no podemos seguir viviendo. Entonces nosotros tenemos que quitarnos, despojarnos. Entonces, la palabra negarse a sí mismo
significa no satisfaga, no vuelvas a practicar, que es el concepto básico de arrepiéntete. ¿Qué significa arrepiéntete en la forma práctica, factible, factual de llevar a cabo? Es deja de hacer lo que sabes que tienes que dejar de hacer. ¿Y qué es lo que tienes que dejar de hacer? Aquello que sabes que está mal. Entonces, no hagas lo malo, hágase estas cosas que Dios te dice y por ellas vivirás. El que hace estas cosas, por ellas vivirá. Así cierra el Sermón del Monte, el capítulo 8, cuando compara los dos cimientos y le explica a la gente, ¿con quién os compararé? Entonces pone el ejemplo de, hay dos personajes, uno que escuchó las palabras y construyó su casa e hizo lo que tenía que hacer, hizo lo correcto, fue obediente sobre la roca es Cristo Jesús. Entonces, no es Pedro, no es la iglesia, es Cristo Jesús, sus enseñanzas, sus doctrinas, porque son la roca, sinónimo tipológico, simbólico de un fundamento, algo sólido. Entonces, ¿qué pasa cuando nos negamos? Bueno, nada, que cortamos y rompemos con la superstición, rompemos y cortamos con las tradiciones, rompemos y cortamos, y eso hace que se genere una nueva persona, un nuevo individuo, un nacido de nuevo. Así que, hermanos, yo estoy tratando de plasmarte, esto se sigue desarrollando por aquí, y entonces uno nacido de nuevo, uno transformado, ¿quién es el nacido de nuevo, el transformado? Bueno, el que dejó de practicar, el que dejó de hacer. Y todos saben que muchas veces tenemos que librar batallas durísimas. Hay que meternos en oración, hay que meternos en ayuno, hay que meternos en la presencia del Señor, no apartarnos de las escrituras, orar, porque Él pone su ángel, Él pone su presencia, Él pone escudo alrededor de nosotros. Cuando no lo hacemos, se debilita, se quiebra, y entonces es cuando el enemigo se acerca y usa lo que se conoce en la escritura como dardos de fuego. Por eso el apóstol Pablo dice que tenemos una armadura, que debemos usar esta armadura, y la armadura se usa cuando tú en obediencia vives la palabra. No es un asunto que tú digas unas frases mágicas y me pongo la armadura y ahora estoy revestido de la armadura. No, la armadura se pone, se coloca con tus acciones diarias, con tu vida diaria. Si tú caminas en el Señor, que significa haces lo que Él te manda y en tu vida lo involucra, entonces tú tienes la armadura. Así que los dardos son los únicos medios que Satanás usa para golpear. Entonces, ¿cuáles son los dardos? Bueno, los problemas económicos, los problemas a veces con la pareja, a veces con los hijos, con familiares. Entonces, estos son dardos que va a usar. Y, por ejemplo, en Venezuela, en el contexto, va a usar la política, va a usar la economía de la nación, va a usar el desarrollo, el desenvolvimiento de la corrupción, que a cualquier sitio que tú vas a encontrar una gigantesca corrupción, y entonces se va a generar lo que se conoce como el burocrático, y entonces vas a encontrar cantidad de limitaciones para inclusive hacer un trámite muy pequeño. Entonces, esos van a ser dardos. ¿Qué va a usar el enemigo? Para robarte la paz, hacerte dudar, cuestionar tu fe? Pero no te preocupes, porque éramos hijos de la ira. Ahora hemos sido redimidos y nos hemos transformado en hijos de la paz, hijos del Señor. Así que cuando seamos tentados, seamos seducidos, tenemos que aprender a luchar estas batallas y estas peleas en el Señor. El Señor nos va a dar, dice que en Corintios 10:13, que con toda prueba que es este mundo, tiene su salida dentro de este marco de este mundo. Así que todas las pruebas que nos vienen son de naturaleza humana y todas tienen su solución. Así que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, porque al final entonces los que mueren en Cristo Jesús serán resucitados, levantados. Entonces, hermanos, quiero regresar y quiero remarcar esto del Espíritu, ¿sí?, que opera en el aire y que tiene el poder del aire. Y el aire aquí quiero recalcar que son las filosofías. Ya vamos a mostrárselo y vamos a continuar. Entonces, recuerden que en el video número 1, que da paso a esta información, que es prácticamente la introducción y el inicio, explicábamos esto, que las religiones de misterios o de misticismo son muy antiguas, son religiones de secretos, y ellas se jactan por ser poseedoras de ese conocimiento único que te salva, te libera, y por supuesto tiene todo su sistema, todos sus procesos, todas sus enseñanzas. Pero bueno, yo lo que quise fue mostrar como una cadena de movimientos, religiones muy, muy antiguas, siguen presentes, algunas disimuladas, algunas moderadas, algunas prácticamente acomodadas, pero
Lo cierto del caso es que ahí están en tu frente a ti y la puedes ver. Por eso coloqué recuerden. Pero al final, todos estos movimientos, el movimiento de los Medas, que unido a los persas, introdujeron el mandeísmo y el mandeísmo se divide como cosa normal de los seres humanos y surge el zoroastrismo. Entonces el zoroastrismo es adoptado por toda esa gigantesca sociedad que para cuando hablamos de los sumerios, estoy hablando del imperio que Alejandro Magno levantó, ese imperio académica. Y entonces tenemos que tenían sus maestros, doctores, y tenían sus filósofos conocidos como magos, pero hoy los magos se presentan como predigitadores que con sus manos pues manipulan y con mentalistas también los llaman y bueno, este tipo de cosas que ustedes ya conocen, que van a un escenario y se la pasan en teatros haciendo trucos y cosas de estas. Pero eso se logra a través de un conocimiento y ellos son los únicos que tienen el conocimiento. Entonces, por allí va, es una rama de los movimientos que quiero mostrar, el hinduismo. Todos saben que el hinduismo, 3000 años antes de Jesucristo, ya tenía sus libros, sus sánscritos, sus Vedas y todas estas cosas, igual que las guías y los códigos de sanación conocidos como Ayurveda. Entonces tenemos los budistas, que los budistas fundamentan el pensamiento universalismo, el chamanismo, el naturalismo. El chamanismo es el movimiento ancestral del animismo, espiritismo más antiguo del mundo, porque el chamán es el jefe de la tribu en el aspecto religioso y sacerdotal. Sabes que toda tribu combinaba un poder básico del hombre más fuerte, que empuñaba garrote o empuñaba armas, y entonces sometía por la fuerza. Ese es el primer modo de gobierno por autoridad o por de facto. Y entonces ejercía. Entonces el chamanismo hoy ha levantado una corriente naturalista, ecológica, todo centrado en prácticas ancestrales. De ahí, bueno, el chamanismo surge el brujo. El brujo es la representación más conceptual moderna de ese ancestral movimiento tribal, chamánico. Bueno, luego se formula, se especializa, satanismo. Y bueno, tenemos ahí metido eso, los ancestrales y el vudú. Y bueno, eso está muy de moda ahorita, la magia negra. Entonces, la nueva era es un movimiento global, mundial, que reúne a todas estas corrientes. Aquí solamente hay un pequeño resumen. Pero la nueva era reúne todo eso y lo viste de bueno, y lo viste de necesario, y lo viste de mágico. Por eso es que entonces hablamos de los babilónicos y volvemos en el ciclo. ¿Por qué? Porque Babilonia aparece en la historia, no solamente en la historia cristiana evangélica, sino en la historia universal, como padre o como madre de la civilización, porque fue en los campos de la media luna fértil que se desarrollan las primeras civilizaciones, como el primer idioma escrito, lenguaje y muchas informaciones. Así que bueno, vamos a continuar. En este aspecto, vamos siempre a apuntar que es lo mismo decir el espíritu de la secta. Recuerden que es el espíritu de la secta el que sostiene, alimenta. Entonces, ¿qué es el espíritu? Las enseñanzas. ¿Cuáles son las enseñanzas? ¿Qué es el espíritu? Las tradiciones, las enseñanzas, tradiciones. ¿Qué es el espíritu? Aquello que me dijo mi abuela, aquello que me dijo mi bisabuela. En nuestra familia tenemos la tradición. Mira, en Venezuela se practica esta tradición. Y entonces algunas tradiciones son absorbidas por conceptos religiosos, movimientos organizados. Y bueno, años tras años se preserva. Entonces, por ejemplo, el 21 de diciembre, en el contexto latinoamericano, sobre todo en Venezuela, preparan a las personas para que reciban el espíritu de la Navidad el 21 de diciembre. Mira, a las 6 de la tarde, 6:30, deja la puerta abierta de tu casa, que por ahí como a las 7 de la noche, que ya no está el sol afuera, el espíritu va a entrar a tu casa y te va a traer paz, dicha, prosperidad. Eso conforme esa tontería que parece una bobería, que hay gente que se ríe, mire, hay gente que es creyente, ¿oyó? Y compra cositas, y compra estatuitas, imágenes, y compra bolitas, y compra guirnaldas, y compra todo. Y entonces tú ves que año tras año la gente repite. Entonces, o sea, el espíritu de la secta se fortalece. Entonces, ¿qué es el espíritu de la secta? Las enseñanzas, las costumbres, las tradiciones, los hábitos, la cultura, la filosofía, que preserva, sí, todos estos cultos mágicos, supersticiosos, y aquí es donde vamos entonces a continuar. Vamos a mostrarles entonces esta cita bíblica, 2 Corintios 11, 1, 4. Dice el apóstol Pablo:
ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, por favor, agrego yo, toleradme. El versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he casado, los he comprometido, los he unido con un solo esposo para presentaros como una virgen. Él está usando la figura del matrimonio, del noviazgo, de una mujer que se ha guardado toda su vida para su marido. Así la iglesia, el apóstol Pablo comparaba con la relación que tiene y debe tener con Dios. Una virgen pura a Cristo. Pero temo, y aquí está remarcado en negro, como la serpiente. El apóstol Pablo no tiene pelos en la lengua para decir que el dragón antiguo, la serpiente, Satanás, con su astucia, ¿sí?, sus movimientos sutiles, graciosos y bien pensados, dirigidos, engañó a Eva. Vuestros sentidos también sean de alguna manera extraviados de la sincera devoción, dedicación, servicio, entrega, vida a Cristo. Porque si viene alguno, y aquí es donde entonces viene denunciando a los falsos profetas, falsos maestros, predicando, enseñando, diciendo, el verbo predicando es exponer ideas, pararse enfrente, pararse y decir lo que cree, predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, y entonces él deja de manera expresa, si recibes otro espíritu. Así que este espíritu, por favor, que opera en los aires, se mueve en las enseñanzas, se mueve en los conceptos, mosca, alerta, despierta, tenga cuidado, revise qué es en lo que cree. Entonces, muchas veces la gente tiene la Biblia, la palabra del Señor, a un lado, la cita, la lee, pero no la cree. El verbo creer viene de la traducción de la palabra pistis. Pistis significa, en su concepto más cercano, poner por obra, llevar a cabo, realizar. Entonces, en las escrituras dice que nosotros vamos a ser evaluados, vamos a ser revisados, juzgados por los hechos, por las obras. Y hay una falsa enseñanza teológica metida en la iglesia evangélica que dice que no es por obra sino por fe. Esa palabra fe ahí es pospistis, por pistis. Entonces, todo aquel que lee y entiende tiene que poner por obra, por práctica. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe, yo te mostraré mis obras. Entonces, enséñame qué es lo que hace. El cristiano evangélico debe poner en acción la palabra en su vida. Y eso implica negarse, dejar las tradiciones, dejar las costumbres. Eso se transforma en estructuras mentales sólidas llamadas paradigmas. Así que, hermanos, no encuentro la manera de insistir. Yo creo que no puedo hacer más categorizando. Espero que oiga y pueda oír una y otra vez lo que les estoy mostrando. Que si usted deja de practicar, deja de realizar sus tradiciones que se convierten en ritos, mañas, costumbres, usted va a ser libre. Y si usted se pone a practicar, porque es un sistema opuesto, por eso es que Satanás propone en el árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal, mezclar, unir, confundir, ligar, enredar, turbar. Y eso lo explicamos en el video anterior. Por favor, búsquelo, ahí lo vas a encontrar explicado. Tal vez no muy profundamente desarrollado, pero con lo que te estoy mencionando ahí va a ser. Entonces, ¿qué es la magia? Es el poder, la habilidad de poder usar los opuestos que se oponen, que son irreconciliables, y forzar la reconciliación y forzar la unión. Yo decía que el ejemplo clásico es el aceite y el agua. Uno los echa en un recipiente, los bate, y uno espera un rato y uno ve cómo se separan. Entonces, el elemento del árbol, del fruto que le dijo a Eva, si lo unes, si lo mezclas, te va a ir bien, vas a ser como Dios. Y todos saben que al final no se puede unir. La luz y las tinieblas no se pueden unir. Entonces, cada una va a proponer su sistema. Lo bueno de la luz de Dios es que es verdadera y Él es verdadero y Él no miente y no puede mentir y lo que nos ha prometido nos va a cumplir. Ahora, Satanás fue denunciado por el mismo Cristo, que es la luz. Dijo, tú eres padre de mentira, mientes desde el principio y eres homicida. Tú desde que apareciste en la creación, apareciste mintiendo, apareciste asesinando. Tú fuiste el primero que mató, porque después, por consecuencia, se le atribuye a Caín, que se levantó contra su hermano. ¿Por qué? Porque ya tenía este espíritu de este mundo. En ese sentido, Juan nos revela, no améis al mundo,
porque cualquiera que tiene y hace amistad con el mundo, y entonces vuelve y relaciona los deseos de este mundo, la vanagloria de este mundo. Eso está en primera de Juan 2, del 15 al 17. Por eso es que Dios dice mundo al conjunto de tradiciones, al conjunto de normas. Mosca, hermano, si tú quieres ir al cielo y quieres tener una abundante relación con Dios y hoy por hoy la tienes accidentada, la tienes tropezada y te preguntas por qué Dios no me habla, por qué Dios no está conmigo, bueno, lo más probable es que estés envuelto en el mundo, en las tradiciones del mundo, y Dios aborrece, porque todas las tradiciones y el sistema del mundo proviene de Satanás. Les guste o no les guste, esa es la realidad. Así que vamos a continuar. Entonces, recibí otro espíritu, que el que habéis recibido, hablando de las enseñanzas del Señor y de los apóstoles, y otro evangelio, que el que habéis aceptado. Entonces dice, para decepción del apóstol, bien lo toleráis. Vamos a tratar de cambiar, hermanos, vamos a tratar de hacer nuestro mayor esfuerzo. El Señor nos ama. Mientras estamos vivos y estemos vivos, tenemos la oportunidad de poder mejorar y cambiar. Arrepiéntese significa deje de hacer lo que sabe que está mal, deje de hacer lo que sabe que Dios le dijo que no debe hacer y póngase a hacer lo que Dios le mandó, que seguramente debe ser, es el deber ser, es lo correcto, y entonces usted, si hace estas cosas, por estas cosas vivirá. ¿Cómo el Espíritu ataca a la iglesia? Vamos a ver un poco un esquema aquí que trata de explicarlo. A veces las imágenes son mucho mejor que las palabras. Las palabras buscan aclarar. Bien, un caleidoscopio es un aparatico que en los años 60, 65 y llegaron tarde hasta los 70, se vendía, tú comprabas, era como un telescopio, tú cuando lo movías, él cambiaba de forma. Esto es un pequeño GIF que lo que te hace es ilustrar el concepto de un caleidoscopio. Un caleidoscopio también se puede comparar con un camaleón. El camaleón no cambia de forma, es decir, Satanás nunca va a cambiar. Satanás no va a mejorar, Satanás no va a ser redimido, Dios no lo va a perdonar, él está condenado. Él está esperando un destino final donde está establecido el lago de fuego que arde con azufre por la eternidad. Lo que no ha ocurrido es el tiempo en que Dios ha establecido y fijado los modos, o no es la frase correcta, pero los modos operandi. Es lo que tiene que ocurrir. Acuérdense que él profetizó y habló. Él dijo y tiene que acontecer. Recuerden que él no es mentiroso. Entonces, lo que no ha llegado es el Cairo de Dios, el tiempo perfecto de Dios para ejecutar la sentencia final, que es en la que Satanás, sus demonios, ángeles caídos y todo ser humano va a ir a parar. Entonces, ¿qué dice en la frase arriba? El espíritu de la secta se ha conformado en lo más parecido a un caleidoscopio. Él cambia. ¿Para qué? Porque el cambio aquí no es de forma, sino de fondo. La forma sigue siendo la misma. Ahora, lo que cambia es la intención. Y entonces el camaleón entre el follaje, el verdor o los colores de la naturaleza se mimetiza. Entonces, ¿qué es la mimetización? Es como un disfraz virtual que el camaleón y comparte mucho con el pulpo y toman como la forma, la apariencia en el caso del pulpo, porque el pulpo no tiene huesos y puede entonces por los potentes músculos que están debajo de su piel, tomar a veces forma de piedra o roca. Pero la idea es que cuando el depredador se los quiere comer, el depredador no los identifique, no los reconozca. Entonces, el caleidoscopio y el camaleón me recuerdan que Satanás se va a disfrazar, se va a mimetizar, se va. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que se va a vestir de oveja, se va a vestir de piadoso, se va a vestir de buena gente, se va a vestir. Ese es el efecto camaleón. Trate de aprendérselo, el efecto camaleón. Ahora bien, vamos a continuar. Habiendo entendido que el espíritu de la secta, su principal y más efectivo modo de operar es el caleidoscopio del efecto camaleón, entonces vamos a ver cómo es que él ataca a la iglesia. Entonces, la iglesia, el espíritu de la secta, comienza con estos extraordinarios conceptos, ¿sí?
Gnosis, conocimiento general de base de todas las cosas, presentes en esta tierra y fuera de esta tierra. Escepticismo es la duda que no invita a no creer. El que es escéptico cree, pero tienes que demostrárselo a través de pruebas. Entonces, es una duda racional, es una duda inteligente que se asiente en la comprobación de los hechos. Entonces, los escépticos son una clase disimulada de ateo bajo el efecto camaleónico. El ocultismo tradicional, la velita que prende la anciana, la abuelita en la casa, los santos, las estampitas, las imágenes colgadas detrás de la puerta, los talismanes, amuletos que nos colgamos en el cuello, sí, lo que nos colocamos en las pulseras, anillos, entonces usamos en nuestro bolsillo pata de conejo, todo eso es ocultismo tradicional, donde la superstición, la creencia fenoménica, fabulosa o fantafabulosa detrás de estos fenómenos alimenta esta posición. Entonces luego tenemos el pensamiento unicista. Los unicistas son aquellos que alientan la idea de que para poder lograr las cosas tiene que unirse. Entonces esa unidad lo que nos invita es una mezcla, lo que nos propone es una mezcla. Y allí en la mezcla es donde está lo turbio. En el video de la semana pasada explicábamos unas citas bíblicas en Levítico 19:19 donde Dios invita al pueblo a santificarse y a no mezclar. Una de la voluntad de Dios es no mezclar y Satanás su propuesta principal es mezcla. Entonces a través de la mezcla que propone una especie de armonía, equilibrio, temperancia, pero nunca templanza, nunca dominio propio. Entonces, ¿cómo se logra ese dominio propio, esa templanza? Ya sabemos que es el resultado directo de una relación con Dios a través de su palabra y Él nos otorga al Espíritu Santo y es por medio del Espíritu Santo que tenemos un fruto con 9 características. Bueno, el pensamiento politeísta es sincretista. ¿Qué es el politeísmo? El reconocer, aceptar varios dioses. ¿Qué es el sincretismo? Mezclar todas estas fe, religiones y dioses dentro de la misma intención o propósito. Te da igual, puede servir a todos. Un refrán sincretista es todos los caminos conducen a Dios, porque solo hay un verdadero Dios. Si tú lo llamas Jehová, si lo llamas si lo llamas Krishna, si lo llamas Vishnu, si lo llamas Artemisa, no importa cómo lo llames, es el mismo Dios. Entonces, ¿qué pasa con el pensamiento unicista desarrollado en todo esto? Bueno, se genera un culto al ego, al egoísmo, la corriente del pensamiento de la filosofía que debes cuidarte tú, amarte tú. Por supuesto, esto genera un hedonismo. Un hedonismo es la corriente de que tienes que amarte porque tú eres bello, eres hermoso, eres único. Y entonces usted ahora va a encontrar, si me está siguiendo los pasos, que todas las prédicas positivistas, todas las prédicas de motivación, sean seculares o sean cristianas, evangélicas, están centradas en la felicidad del hombre, son existencialistas, están en los logros, desarrollos, capacidades del hombre. Entonces el hombre es el que le da ahora poder al evangelio, el hombre es el que le da poder a Dios, el hombre es el que hace que Dios, porque Nietzsche llegó a pensar sobre el desarrollo de esta tesis que Dios no existía y fue el hombre que creó a Dios y Dios existe porque el hombre existe. Si el hombre deja de existir, Dios deja de existir. Es decir, Dios no es real, sino en la mente del hombre que lo crea. Bueno, hermano, eso aunque usted tal vez, no sé si es primera vez que lo escucha de esta forma, eso está presente en los pensamientos de prosperidad que predican los prósperos, ese evangelio mágico de una super fe, de una super sangre, de un super Cristo. ¿Qué significa eso? Que tenemos pastores y predicadores que dicen que nosotros somos jehovacitos, ¿sí? Que somos pequeños Jehová, otros dicen que somos pequeños Cristo, y en el sentido más gnóstico somos semidioses porque somos pequeños dioses. Así que hermano, moca con esto, es el espíritu de la secta, destruyendo, penetrando. El pensamiento mágico es, bueno, Señor, necesito un puesto para un estacionamiento, voy a orar, prepárame un estacionamiento, prepárame un puesto. Entonces, a veces la casualidad entre lo que es la ley de la probabilidad que llegues al estacionamiento del centro comercial o de donde vayas a ir y encuentras un puesto. Entonces tú atribuyes a esa oración que hiciste el puesto del estacionamiento como algo, como una respuesta de Dios. Entonces a veces es como irónico y burlesco creer que Dios se limita simplemente a arreglarme la nevera, porque los hermanos oramos y decimos, Señor, arregla el motor, arregla la cocina, mira, no tengo gas, provéeme gas. Entonces hay una serie de oraciones con un pensamiento mágico, que si hago esto, este me va a ir así.
que si yo oro y ayuno, el Señor me va a bendecir y me va a prosperar. Entonces, yo conozco muchos evangélicos que ayunan y oran para que sus negocios prosperen y están quebrados. Yo conozco muchos evangélicos que ayunan, oran y vigilan para que Dios los use y no los usa. Entonces, eso no funciona así. Eso no funciona así. Si Dios tiene un sistema de premiación, de recompensa, y lo dice Hebreos 11, versículo 6, es porque en obediencia aprendiste, como Hebreos 5, del versículo 7 al 10 te dice, aprendiste sujeción, aprendiste a vivir en disciplina y el Señor entonces te premia y te recompensa por todo lo que en obediencia has cumplido. No porque tú andas por tu cuenta y hiciste esta oración respaldado con una idea mágica, lo vas a lograr. Ahora bien, tenemos el pensamiento progresista, que es el pensamiento que tumba fronteras, tumba barreras. El pensamiento progresista está unido mucho al pensamiento liberal. Entonces tienes que estar cambiando, superándote, modificando. Y es el pensamiento liberal y progresista el que modificó la doctrina dentro de las iglesias evangélicas, modificó las enseñanzas fundamentales de la iglesia evangélica porque eran aburridas, eran pesadas, eran problemáticas. Y entonces el progresista dice, no hablamos de religión, no hablamos de doctrina, hablamos de fe, de amor y de servicio y obra. Entonces, con el cuento del Dios de amor, todas las iglesias, Dios de amor, 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 pero las doctrinas fundamentales le ponen una sábana, le ponen un trapo, no le prestan atención, sino que continúan adelante en el progreso. Entonces, el progreso destruye para construir, el progreso deshace para volver a hacer. Mosca con el pensamiento progresista. Las utopías y las panaceas surgen de los pensamientos liberales, progresistas, porque proponen entonces unos mundos mágicos, unos mundos sin muerte, sin dolor, y entonces, bueno, la realidad es que te golpea muy fuerte y es muy triste. El pensamiento elitista, el pensamiento mesiánico, el pensamiento de la perseverancia, y bueno, entonces tenemos un ciclo. Yo lo que quiero ilustrarte, cómo el espíritu de la secta opera a través de los siglos, atacando a hombres naturales y normales como organizaciones establecidas y sistematizadas. En ellas entra la iglesia evangélica y entra el cuerpo de Cristo como el grupo de creyentes que siguen y viven para el Señor. Entonces, Mosca, hermano, aquí está la imagen. Le dejo este esquema, por favor. Esto tiene más corrientes y pensamientos filosóficos. Entonces, el ministerio de Jesús en la tierra es la reconciliación de Dios con los hombres. O sea, la iglesia, según lo ratifica. Vamos a buscar en nuestras Biblias esa cita bíblica donde el apóstol Pablo nos habla, y son bellas, son hermosas. Esta cita bíblica, sobre todo, es extraordinaria. Vamos aquí, Romanos capítulo 5, versículo 10 y 11. Estamos grabando en vivo, aunque usted lo va a oír en off. El versículo dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos gozamos, nos alegramos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos recibido la reconciliación. Eso es motivo de gozo, eso es motivo de alegría, eso es motivo de emoción. Por eso entonces nosotros ahora estamos buscando 2 Corintios 5, del 18. Vamos a ubicarnos allí. 2 Corintios del 5 al versículo 18. Mire cómo dice. Y todo, esta reconciliación, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora bien, ¿cuál es el ministerio de la reconciliación? Bueno, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo en la cruz, su obra, su vida. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, en lo que incluye todo lo que estoy diciendo, sus tradiciones, costumbres, mañas, vicios, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, que es el Evangelio. Y entonces dice el versículo 20, así que somos representantes, embajadores, enviados de parte de Dios en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, a través de nosotros, le dijéramos al mundo, a la persona, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos, reconcíliense con Dios.
Así que, hermanos, cuando hablamos de la reconciliación, hablamos de la predicación, el ejercicio del evangelio. El único ministerio que Dios reconoce, acepta, valida, es la iglesia. El apóstol Pablo en 1 Corintios, el versículo 12 y después en el 14, trata el tema del cuerpo de Cristo, cómo está dividido, y trata el tema de los dones, la verdad en lengua, y termina diciendo en el 14:20, en el 14:40, perdón, que todo lo que hagamos lo hagamos ordenada y decentemente, porque todo se tiene que hacer con sentido, con disciplina, con coherencia, con responsabilidad. Pero cuando empezamos a leer el capítulo 12, él menciona allí al Padre Dios, al Dios Hijo y al Espíritu Santo Dios. Cuando dije Padre, en la teología se refiere al Creador, al que generó todas las cosas. Entonces, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bien, él dice allí que muchas son, ¿sí?, las operaciones. Las operaciones son de parte de Dios secretas. Es Dios cuando está operando, que está interviniendo. Eso es como un quirófano que llevan a un paciente que va a ser intervenido, y entonces allí los médicos en esa sala, y no entra todo el mundo, ahí solamente entran los que tienen que estar y que van a intervenir metiendo sus manos en el cuerpo para curar, extirpar, sanar a una persona. Ahora, las manifestaciones son muchas. En el contexto que ese 1 Corintios 12 habla, dice que hay diversidad de dones. Entonces, los dones son regalos, los dones son visibles, los dones son herramientas, capacidades que Dios nos da para realizar una tarea. Entonces, hay una enseñanza medio errática, y discúlpenme porque estas veces uno aparece como contradictorio, decir que solo existen 5 ministerios. Eso es mentira. Existe un solo ministerio, que es la iglesia, y este se manifiesta de forma pública en muchas actividades, en muchas obras, y esta por los dones que Dios nos mandó a realizar. Así que cuando Dios te da un don y te manda una tarea, esa es la diversidad de operaciones, ¿sí? Pero cuando hablamos que Dios es el que produce el querer como el hacer por su palabra en la vida del creyente, eso es una operación interna. Entonces yo tengo que, a juro, diferenciar estas dos operaciones. Entonces, ¿qué reconozco yo? Que está una operación interna, en cambio de adentro hacia afuera, y está una manifestación, una demostración, evidencias de que Dios me ha transformado, está conmigo. Por eso él dijo, por sus frutos los conoceréis. Tú no puedes saber de nadie, conocer a nadie, si por sus hechos y sus obras Él se manifiesta. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, permite que mis hermanos puedan asimilar esto. Vamos a continuar. ¿Cómo ataca el espíritu de la secta ahora al único ministerio reconocido por Dios, la iglesia, y sus miembros en predicar el evangelio de Jesucristo? Bueno, la ataca con criterios propios del judaísmo. Ese criterio propio del judaísmo nos va a llevar a una noxis hebrea y a un monarquianismo dinámico que se traduce en un monismo. Monismo es la corriente de una sola cosa, de uno solo. El monismo puede tener varias direcciones o en funciones aplicaciones. Pero al final el monismo lo que propone es que hay una única forma, hay un único modo, hay una única manera, en lo que su relación dice un único Dios. Hay un solo Dios. Entonces, ¿por qué monarquianismo? Porque el movimiento, recuerden que el ismo se agrega a monarquía. Entonces, el monarquianismo es el movimiento que dice que solo existe una silla, un trono donde se sienta un solo Dios. Este monarquianismo dinámico no acepta que Jesucristo sea Dios y que esté sentado al lado del trono del Padre, que él mismo dijo que tenía un trono al lado del Padre. Entonces, eso significa igualdad y eso significa de la misma naturaleza. Así que el Hijo es el mismo Dios que se encarnó. Eso revienta a los gnósticos, eso es irreconciliable, eso es totalmente racional, progresista, liberal, que quiera entrar en las escrituras tiene que modificar esto. Por eso es que vamos a una teología dogmática y vamos a una enseñanza dogmática donde prácticamente te imponen, te obligan a un racionalismo lógico kantiano, un racionalismo del 1600, donde te obligan a creer a Dios de esa manera. Entonces, ¿qué hace este movimiento monarquiano dinámico? Matar al espíritu
porque entonces no hay vida en el creyente. Vamos a avanzar. Criterios propios del helenismo que han sido proyectados, heredados y transmitidos desde siglos. Entonces estamos viviendo en esta situación, estamos envueltos en una cultura griega, estamos envueltos en una práctica. Recuerden que Daniel vio cuando al carnero que venía del occidente, representando a Alejandro Magno a gran velocidad, con mucha fuerza, choca con otro carnero que venía del oriente. Pero entonces el chivo, la cabra, el macho cabrío que vio Daniel se diferencia de un carnero. ¿Por qué? Porque la cabra, su aspecto, aunque se parece, es diferente, su pelaje. Entonces significa que su naturaleza era diferente, pero sus acciones, sus propósitos eran similares. Lo cierto del caso es que el macho cabrío vence al carnero, casi lo mata, lo pisotea, es que somete a todo el imperio persa, somete a todo el imperio hindú, somete a todas las regiones de la Asia meridional y casi a toda el Asia oriental. Pero no lo destruyó por completo. Entonces el sistema del carnero, que tiene dos cuernos en forma de espiral, logra sobrevivir y ahora se mezcla una gigantesca fusión y hoy tenemos un culto híbrido pagano de naturaleza gnóstica en pleno desarrollo, en pleno ejercicio en todas las cosas. Por eso Dios aborrece a este mundo. Mundo, sistema, conjunto de tradiciones. Bien, vamos a continuar. En este sentido, estos criterios propios del helenismo genera una pelea muy similar al monarquianismo y entonces el monarquianismo se vuelve modalístico. Modalístico es porque toma formas, toma variantes, toma direcciones y entonces trata de explicar la existencia de varios dioses y trata de acomodar a estos dioses en distintos tronos, más pequeños, más abajo, más arriba, más por los lados. Pero lo cierto es que ahora estos dioses tienen un panteón, estos dioses tienen un nicho, tienen un lugar donde pueden ser adorados y pueden ser. En esto, entonces, existen movimientos, pero que por razones técnicas vamos a mencionar los más obvios. ¿Ok? ¿Quiénes son monarquianismos o monarquianistas dinámicos? Los testigos de Jehová. ¿Quiénes son monarquianos modalísticos? Los solo Jesús. Entonces, los solo Jesús dicen que Jesucristo se manifestó en forma del Padre en el Antiguo Testamento, pero era el mismo Jesucristo. No era ningún Padre, no era ningún Dios creador, era Jesucristo. Y luego, después que Él se va, se manifiesta en el Espíritu Santo, pero que es el mismo Cristo. Entonces, el mismo Cristo toma modos, ahí viene el término modalístico, procede de los modos, es decir, formas. Él adapta su cuerpo, bueno, eso es gnosis pura, metido en el pensamiento del desarrollo teológico de las variantes doctrinarias, o más bien no doctrinarias, sino dogmáticas, dentro de la disimulación que pretenden crear. Bien, vamos a continuar. Entonces, encontramos que Satanás usa los criterios romanos. Los romanistas eran sincretistas por naturaleza, mezclaban todo, a ellos no les importaba, lo importante era que pagaras impuestos y te sometieras al imperio, más nada, que trabajaras, que produjeras, porque el imperio necesitaba comer, porque el imperio se sostenía sobre la base de los esclavos, ¿sí? Dicen algunos historiadores que el imperio tenía una base de mano de obra y trabajo de 60 a 70 millones de esclavos, y ahí fue donde fue el fracaso, porque el evangelio se movió muchísimo entre los 60 y 70 millones, y llegó un famoso padre de la iglesia, que ahorita la memoria pues me falló, a decir que si los cristianos emigraban, dejaban al imperio y se iban a otras regiones, el imperio iba a quedar prácticamente desolado y devastado. ¿Por qué? Porque lo que asociaba era que más de 60 millones de personas eran cristianas seguidores de Jesucristo. Aunque los perseguían, los tiranizaban y los mataban, entonces sostenían la base del imperio. Eso fue lo que produjo la caída y la destrucción final del gigantesco monstruo imperio romano, que para ese momento tomó la forma de una sociedad religiosa, porque el Constantino se convirtió en la primera figura papal y dio las bases primigenias de lo que conocemos como el sistema católico, Iglesia Católica. Por eso ella, la Iglesia Católica,
tiene tantos problemas con la iglesia evangélica porque ella defiende llevar el título romana. Entonces, el movimiento, vamos a llamarlo el protomovimiento católico, se amparó sobre la base de que los hunos destruyeron a Roma en el 476 y destruyen la alianza con el occidente porque el emperador Constantino había mudado una segunda capital precisamente para evitar que los enemigos hicieran eso, porque él se dio cuenta que Roma era muy fácil de ser asediada, rodeada y destruida. Y él muda para Estambul, Constantinopla, la otra capital, pero esa cayó en el año 1456. Alrededor de 1000 años, entonces se mantuvo el Imperio Romano, la mayoría no lo sabe, pero ya el Imperio Romano en Occidente lo habían tomado una iglesia corrupta, una iglesia que se había desviado, una iglesia que se había pervertido y ahora se hacía llamar Iglesia Católica Romana. Y eso lo podemos explicar rapidito. La iglesia es la asamblea, es de los llamados aparte y en ese sentido ellos adoptan el nombre de clero. Y el único que es salvo en el sistema católico son los que son o forman parte del clero. ¿Quiénes son los que son parte del clero? Los que estudian en las universidades teológicas y se gradúan como sacerdotes en lo que ellos llaman seminarios y son contratados, empleados y puestos a trabajar dentro del clero. Entonces, un trabajador del sistema católico cobra sueldo y por eso entonces un ministro, y ese ministro ahora le sirve a Dios. En cambio, el sistema de Jesucristo, todo aquel que viene a él lo llena, lo empodera por su Espíritu Santo y está capacitado para enseñar desde su posición, sea ama de casa, sea obrero, sea una mano de obra calificada, sea un experto. Entonces todos pueden enseñar, todos pueden predicar, todos pueden orar. La Iglesia Católica Romana prohíbe a los laicos. Los laicos es la palabra sinónima de laos, pero es un pueblo no clero, es decir, distinto, separado, pobre, miserable y de bajas condiciones. Entonces, aquí se promueve lo que yo decía anteriormente, un espíritu de elitismo, un espíritu de... Y eso está metido y se ha metido y está destruyendo la iglesia evangélica. Por eso es que la iglesia evangélica, a pesar de todo, sigue dando guerra, resistencia y sigue siendo tan efectiva porque sigue creciendo en donde la iglesia católica no crece. Pero la iglesia católica, ¿qué tiene? Alianzas con gobiernos, alianzas porque sigue siendo el antiguo imperio católico, sigue siendo el imperio romano. Católico significa universal. Ya expliqué el término iglesia, ahora estoy explicando el término católico. El término católico significa universal porque está presente en todo y por eso ecumeniza. ¿Cómo ecumeniza? Colocando una iglesia, colocando una sede y en ese momento hace alianzas. ¿Por qué? Porque el Papa es el presidente del Estado República del Vaticano. El Vaticano es el único país que sobre 3 kilómetros reclama ser una nación que tiene dos bancos, los dos bancos más poderosos del mundo, que tiene superávit por 10, es decir, tiene recursos ahorrados 10 veces por encima del promedio que una persona ahorraría su vida. Entonces es la nación más rica, más poderosa, y eso es lo que le garantiza esa presencia, ese ecuménico, ese católico presente. Y romano, porque guarda las tradiciones. ¿Cómo las guardan? Bueno, los antiguos dioses se convirtieron en apóstoles, y los apóstoles convirtieron, y los cristianos sobresalientes se convirtieron en santos, y entonces la iglesia preserva la tradición de rezarle a los santos y pedirles para que lo ayuden a uno, porque Cristo no es suficiente y tienen a María. Entonces, todo ese sistema es sincrético y es romanista. Bien, vamos a continuar. Habiendo aclarado eso, en forma cronológica, en forma de cascada, se va desarrollando una celosía extremista, en algunos casos parcial y total, que llevó a persecuciones. Luego pasamos de una época de mucha persecución, muerte, asesinato. Se cree que el Imperio Romano mató a más de 80 millones de personas durante las 10 más destacadas o sobresalientes persecuciones del Imperio Romano. Luego tenemos una relajación total que, bueno, suavizó, comenzaron las propuestas a mezclarse, el hinduismo, el universalismo. Acuérdense que el mundo no se detuvo, el budismo, con su pensamiento central de integración, de que todos podemos y somos uno, el islamismo, con sus tendencias que surgen en el año 625 después de la muerte y resurrección de Cristo, aparece el movimiento y se dice que fue parte de una estrategia muy elaborada de un grupo que tenía intención de tomar a Jerusalén y construir el Vaticano en Jerusalén, y entonces preparó, armó una práctica muy común de algunas naciones poderosas,
a residentes locales, pero cuando los residentes locales comenzaron a, armados y entrenados a ganar tierras y territorios, traicionaron la causa de aquellos quienes querían mudar el Vaticano a la ciudad de Jerusalén, como para tener la moralidad o la seguridad de que era la Tierra Santa y debía estar la iglesia allí. Bueno, surge un catolicismo que se desparrama, surge el reformismo, las grandes guerras. Aquí hubo una gran batalla que hasta el sol de hoy seguimos en guerra, en batalla. Tenemos 500 años de una guerra disimulada, de creencias, de posturas. Luego aparece el ateísmo, movimientos que niegan, el racionalismo. Luego aparece, en este grupo, ateísmo, racionalismo, ilustrismo, están los libres pensadores. Luego viene un brote a principios de 1900, un resurgimiento del oscurantismo y empieza un avivamiento satánico desde 1900 con las hermanas en Fox a empezar a tener prácticas y encuentros con espíritus que habitaban en una casa, las hermanas Fox, y entonces resurge el espiritismo clásico, que son personas sentadas alrededor de una mesa, se tocan las manos con la punta de los dedos, el pulgar y los meñiques, e invocan al espíritu al cual le hacen preguntas, y ahí surge la tabla de la Ouija, y suben los sistemas de confrontación y consulta astral, las famosas cartas astrales, y resurge, entonces, con el nuevareísmo, fortalecido a principios del siglo 1900, el siglo XX, entonces resurge esa tradición ocultista, el ocultismo clásico, la brujería, el satanismo, el chamanismo, todo eso es potenciado, la superstición y la superchería juntamente con el misticismo, todos esos movimientos. Luego de todo eso que usted ve arriba, en la parte superior de la línea roja, entonces surgen movimientos ahora equitativos, paliativos. Todo esto es el espíritu de la secta, que opera de edades, es muy antiguo, es muy poderoso. A nivel evangélico podemos decir que es un poderosísimo principado. Entonces tenemos el liberalismo, tenemos el existencialismo como sus argumentos filosóficos y por último tenemos el modernismo. Ahora bien, ¿qué encontramos aquí? Encontramos hoy, siglo XX a final y siglo XXI a inicio, pues todavía vamos por el siglo XX, el año 20 del siglo XXI. Y entonces encontramos variantes como posmodernismo, la era cibernética, frivolidad, indiferencia, materialismo, economía, consumismo, valor agregado, muerte al amor. Ese muerte al amor es esos movimientos de sentimientos muertos, donde el género y una cantidad de cosas y abortos y bueno, usted mejor que nadie sabe cómo el mundo está ahorita convulsionando frente a estos movimientos que se han fortalecido porque están en pleno avivamiento. Líderes enormes, grandes, efectivos, muy renombrados, unidos a sociedades de cofradías, sociedades secretas. Estos partidos son secretismo, entonces tenemos comisiones de comisiones, comisiones, entonces dentro de sí se dividen en pirámides, en pisos. Bueno, lo cierto del caso es que hoy se habla de transgenia, se habla de transhumanismo, se habla dentro de esta era cibernética, se habla mucho de la electrónica, de la nanotecnia. Bueno, entonces hoy la humanidad quieren llevarla al proyecto de la transhumanización. ¿Qué es eso? Bueno, empezar a hacer implantes cibernéticos, colocar implantes electrónicos en cuerpos humanos e integrar la inteligencia artificial para poder copiar la conciencia de un hombre que está muriendo, que tiene cáncer, pero que es inmensamente multimillonario y quiere seguir viviendo eternamente. Entonces se hicieron ya los intentos primarios de clonar, algunos con éxito, algunos dicen que se está clonando en secreto, son, no sé, meras especulaciones, pero podemos ver cómo a nivel de el proyecto de unir e integrar la electrónica y la nanotecnia con estos proyectos de transgenia y entonces transhumanizar. ¿Qué significa? Bueno, ya Hollywood sacó la película del robot bicentenario, que al final el robot por petición, teniendo una conciencia, una memoria virtual, una conciencia virtual, inteligencia virtual, logró ganar el derecho de convertirse en humano. Y entonces dejó de ser robot para convertirse en humano. Todo esto ya ha sido vendido, ya ha sido predicado. Así que les acabo de presentar, sin más adornos, el espíritu de la secta, que opera en los hijos de desobediencia.
Y todo surge desde esa gnosis antigua que es del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que hermanos, ya les expliqué dónde surge y ocurre todo esto. Aquí tienen en este cuadro, si ponen pausa y lo comienzan a estudiar, está dividido en dos franjas. Estas dos franjas son dos espectros. Tú tienes un espectro objetivo y tienes un espectro subjetivo. El espectro subjetivo va al rango de la mente, de la psique, la imaginación, de los procesos que no se pueden tocar ni palpar, pero que se evidencian, se viven, se sienten, golpeando nuestro cuerpo. Luego los objetivos, bueno, son más concretos, son más palpables, más demostrables, se llevan a un laboratorio, se pueden observar en un microscopio, se pueden observar en un telescopio, las dos más grandes herramientas que los científicos tienen para encontrar las verdades, sus métodos de comprobación, esos son los espectros. Pero el numen es el que desarrolla el pensamiento mágico, que se centra en el efecto, en el fenómeno, sea desconocido o conocido, y que lo que busca es conectar, relacionar, corresponder, equilibrar, controlar, armonizar, que es la naturaleza de la magia, el mago, amalgamar, alquimizar para controlar a su propio beneficio, su propio peculio, los elementos de la naturaleza. Por supuesto, el numen te va a llevar a la superstición. Y aquí tienes un ciclo cerrado, ¿okay? Que está en movimiento constante, que no se reinventa, no se recrea, sino que el efecto camaleón. Se viste de luces, se viste de adorno, se pone peluca, se cambia el traje, se maquilla, pero sigue siendo el mismo. Esta estrategia es tan antigua, pero tan efectiva, que esta es la misma estrategia que surgió en el árbol. Hermanos, amigos, y los que no son hermanos, pero que son amigos, que simpatizan con el Evangelio o están buscando la verdad. Yo quiero que entiendan que todo esto proviene de aquel sencillo acto de comer el fruto del árbol de mezcla, de ligar lo bueno y lo malo. Así que de ahí surge la relatividad, surgen todas estas corrientes. Vamos a continuar. Así está nuestro mundo. Vamos a descubrir cómo está nuestro mundo. Bueno, nuestro mundo está lamentablemente convulsionando. Nuestro mundo está enredadísimo. Ahí se pueden ver en el fondo los grandes imperios que están reconocidos en la profecía escatológica de la palabra del Señor, la Biblia, el profeta Daniel, juntamente con otros profetas, Malaquías, Ezequías, Isaías, todos estos profetas hicieron su desarrollo profético y en ellos fueron engranando y concatenando no por voluntad de hombre, sino que la palabra profética ha sido traída por voluntad de Dios. Y esta no es interpretación secreta, pues la profecía se interpreta de manera abierta y pública, porque ya Dios mismo, que dio la profecía, da la interpretación de la profecía. Así que aquí tenemos es lo que Daniel vio a Babilonia como un gigantesco y poderoso león con alas. ¿Por qué? Porque Babilonia introdujo todo esto, desarrolló, sistematizó el famoso código de Hammurabi, todo un sistema de gobierno, pero inspirado en que eran dioses divinos. Todos saben la historia de los Anunnaki y todos saben la Trinidad babilónica y todo esto, que no lo voy a desarrollar porque no da tiempo. Tenemos que Persia hereda, porque todos estos imperios se robaron a ellos mismos, se mataron a ellos mismos, se saquearon a ellos mismos. Pero copia, adopta y mejora el modelo, los medos persas. Luego Grecia roba, asalta, pero adopta y mejora el modelo medo-persa babilónico. Luego Roma asalta, roba, saquea de Grecia su modelo medo-persa, su modelo babilónico y lo mejora. Y luego aparece de último la bestia espantosa, es el sistema, la congregación, la alianza, la logia católica universal, que es la madre de las rameras. La Biblia le dedica 2 capítulos y para dedicarle 2 capítulos es porque realmente es relevante e importante. Hay de los moradores de la tierra que no se hallaron inscritos en el libro de la vida porque para ellos estaba destinado el juicio final y un lago de fuego que arde por el resto de la eternidad. Así que hermanos, hemos llegado al final de nuestro estudio de hoy. Te queremos agradecer por tu gentileza y por tu inmensa bondad, el haberte sentado cómodo en tu sofá, tal vez reclinado en tu mejor silla. Por supuesto, vamos a pensar que estabas reclinado en una hamaca o observando en tu cama tu teléfono, escuchando.
Pero la intención de esto no es asustarte, no es preocuparte, sino explicarte que en Dios, en Cristo hay victoria, en Cristo hay salida, solución. Cuando tengas problemas no veas para los lados. El apóstol Pablo dice en el capítulo 8 que quien mira para los lados muere. Muere se traduce, se detiene, se seca, entra en una cesación de actividad. Por lo tanto, el sinónimo de muerte es no moverse, es no tener espíritu, no tener vida. Pero Dios, con su enseñanza, te sopla aliento de vida. El aliento se traduce en el espíritu de vida. La enseñanza es la que te vivifica. La enseñanza es la que te levanta. La enseñanza, por eso es que Satanás se metió en la iglesia evangélica desde el año 1950, generando unos movimientos emocionales, movimientos muy de servicio y obra, movimientos muy amparados en las misiones, en los campamentos, y entonces todo comenzó a ser divertido, emocionante, y por supuesto las enseñanzas son como estas, son gruesas, son lentas, son tediosas, pero que cuando tú entiendes y aprendes, wow, qué alimento tan nutritivo, qué poder y fortaleza recibes de parte del Señor para pararte, decir, hablar, porque ahora entiendes cómo funciona todo, ahora sabes cómo es todo. Pero si no hay enseñanza, entonces tú tienes un cuerpo débil, tienes una iglesia débil, tienes una iglesia escueta, no tienes fortaleza, y cualquier viento de doctrina o estratagema de hombres los lleva cautivos, los arrastra, los encadena, los esclaviza. Y eso es lo que están viviendo muchos pastores hoy en día. Tienen las mejores intenciones, tienen el mejor amor, el mejor deseo de servir, pero tienen la iglesia embochinchada. ¿Por qué? Porque no enseñan a sus líderes, y si lo enseñan sobre la base de lo que la noxis, el espíritu de la secta, dice que debes enseñar. Entonces, hermanos, hay que meterse con Dios, sentarse con Dios y entonces comenzar a analizar y preguntar qué es de Dios y qué no es de Dios. Y no solo entender qué es de Dios y de Dios, sino ver sus frutos, ver sus resultados. Ahora la gente tiene miedo de predicar sobre el infierno porque la gente se va, no quiere oír una iglesia donde hablen de pecado. Uy, qué horrible es una iglesia cuando habla de santidad, pero es que la santidad es la que te va a otorgar la entrada al reino de los cielos. El Señor dijo que sin santidad nadie verá a Dios. La santidad es la negación que Jesucristo propuso en el Evangelio que dejáramos de hacer. ¿Qué vamos a negarnos? ¿Qué vamos a dejar de hacer? Todas estas prácticas que el espíritu de la secta te impone y te obliga a través de la noxis, que es una base de conocimiento general sobre la existencia propia del individuo, y entonces el hombre vive amarrado en mañas, vicios, hábitos, culturas, folclores y tradiciones que ya tú sabes que están amparadas sobre lo mágico, lo mítico, lo supersticioso. Entonces, nada, simple. Esta enseñanza del día de hoy, de parte de nuestro Señor Jesucristo, ha venido para abrirte los ojos, aclararte, disipar las dudas, y esperamos que en el nombre de Jesús entiendas, no te avergüences del Evangelio, no creas que el Evangelio es un sistema que te esclaviza, te ata, no. Recuerda que hay una batalla enorme con los demonios, hay personas que están operando bajo influencia demoníaca, los demonios le tienen controlado, lo manipulan. Mire, solamente que el demonio le susurra y le sopla en el oído, que la persona le cree porque él piensa que es él y no discierne que es el demonio, el espíritu que tiene al lado, como asignado para mantenerlo toda su vida adormecido hasta que el día que llega la muerte, y entonces no hay reparo porque después de muerto, dice Santiago que Santiago no, Hebreos 9:27, que está establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio. Así que hermanos, oro para que Dios les bendiga. Cuando son aproximadamente 1 hora y 33 minutos, cerramos, agradecidos de poder haber llegado hasta aquí. Le pido al Señor que nos bendiga, nos guarde y en todos los aspectos pues nos ayude a continuar. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, agradezco esta oportunidad, este medio de poder grabar, de poder dejar asentado, de poder explicar. Dios mío, permita pues que esta enseñanza, que tiene todo su respaldo bibliográfico, tiene todo su respaldo, toda su base, toda tu palabra, Señor, hace esto, denuncia esto. Así que yo te ruego en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor, que tú te muevas en las mentes y los corazones y libertes a nuestros hermanos y se pueda levantar un movimiento de fe y santidad, de purificar la iglesia, y entonces allí, Señor, habitarás tú y volverán de nuevo las grandes campanas, que son los grandes señales, los grandes milagros, a llamar al mundo a arrepentirse y a salvar sus vidas de lo que ya está establecido, porque tu juicio ha sido determinado y lo que está es por misericordia esperando que todos procedan al arrepentimiento. Así que Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, mi alma se goza con mis hermanos, así que yo me despido desde Maracay, Ciudad Jardín, para el mundo,
el Centro Cristiano de Orientación Familiar, su iglesia, a total orden y disposición para este tipo de enseñanzas. Dios les guarde, Dios les bendiga. Nos vemos, nos escuchamos el próximo domingo. Dios les guarde, Dios les bendiga.